Bueno, buenos días. Me presento, soy Alberto Jiménez de la Sociedad Hostalar y es una de las entidades que antes, cuando comentaba María capacidad de intervención o de gestión sobre el territorio, pues los que menos tenemos. Nosotros hemos diseñado para la Dirección General de Medio Ambiente el plan de uso público del Parque de Urbasa-Andía. Lo siento por gran parte del bloque que tengo aquí a mi derecha, que es la tercera o cuarta vez que ya os repito, ya lo sabéis de memoria, ya lo siento. Y pues para las personas que estáis de nuevas, pues bueno, tampoco es una presentación en sí del uso público, del plan de uso público, sino muy esquemáticamente, muy brevemente, la estructura que tiene, un poco a qué obedece y este plan de uso público, y lo dejaríamos un poco en el programa de gestión, un poco, que es un poco lo que más toca. Se ha presentado antes justo del descanso, pues bueno, y que está ahí en las paredes los papeles, estructuras y normativas de gestión del parque. Y como bien ha indicado María, contemplando todos los aprovechamientos. Ahora habrán referencias similares, porque estamos en el mismo territorio, pero dedicado exclusivamente a uno de los aprovechamientos, a ese plan de uso público. Sería un poco la diferencia. Es algo más complejo, ya es evidente, y nosotros nos centramos un poquito más en un plan de uso público del espacio. En principio, el plan de uso público es un instrumento de gestión, de ordenación de un aprovechamiento. Sirve sobre todo a las personas gestoras de este espacio para orientar un poco todas las acciones en las actividades de uso público, y entendiendo las actividades de uso público, como ha comentado María en la definición que daba Europar, pues actividades que de forma esquemática se centran sobre todo en la promoción, difusión y concienciación de valores ambientales y su conservación. Entonces, esas actividades son las propias de uso público. Actividades en la naturaleza hay muchas, pero las propias de uso público son aquellas que persiguen un poco esa sensibilización o esa promoción de los valores. Vuelvo a decir que es un instrumento de gestión que orienta. Se basa en una situación de partida, describe un diagnóstico. En este caso hemos hecho un diagnóstico sobre la CEC, porque así se pedía un poco en la licitación, aunque después el desarrollo de programaciones se hace sobre el parque natural, que es algo más chiquito. Como os decía, analiza la situación de partida, describe un diagnóstico que creo que ha quedado al final bastante completo. Nos ha ayudado mucho personas que obran sobre el territorio, Guardería de Medio Ambiente, la empresa Natura, etcétera. Por lo menos para recopilar toda la información y los posibles recursos, yo creo que es bastante actualizado, está bastante actualizado. A partir de ese diagnóstico se han establecido unas líneas generales de acción, unas orientaciones, unas directrices, que es lo que técnicamente se le llama el modelo de uso público que se adopta para ese espacio. Son directrices, orientaciones, líneas generales que nos gustaría que en principio deben prevalecer. Si luego hay cambios en las acciones de los programas, revisiones, etcétera, las directrices siempre se aconseja que prevalezcan, porque es una forma, una garantía de mantener una cierta línea y continuidad. Y por último, una vez que se han establecido esas líneas generales de acción, pasamos a las acciones concretas, a través de organizadas por distintos programas: programa de acogida, programa de seguridad, programa de educación e interpretación, etcétera, etcétera. Voy un poco rápido porque tampoco tenemos mucho tiempo, ¿no? Sí. Como ya he dicho, se obedece a un diagnóstico, en este caso es sobre la zona especial de conservación. Orienta a gestores sobre qué hacer, cómo, dónde y cuándo. Lo hemos establecido y así se recoge explícitamente en los documentos. No es estático, pretendemos que sea adaptativo. De hecho, se propone que cada año se haga una revisión de qué es lo que se ha hecho, qué es lo que no se ha podido hacer, si conviene hacerlo para el año siguiente,
Si hay nuevas realidades, entonces conviene eliminar alguna de las acciones y proponer nuevas, siempre y cuando se atienda un poco a ese modelo de uso público, a esas directrices generales. Pero no es algo estático, no es algo que hay que seguir adelante sí o sí, sino que puede verse modificado en cualquier momento. Esto es importante, no tiene carácter normativo, es un instrumento de gestión que orienta, pero no es una norma. Eso no quiere decir que haya salido de la nada, se rige, es coherente, guarda coherencia con las normas actuales y que luego las citamos un poquito, pero que ya se han mostrado, las distintas leyes, el POR, el PRUG, distintos planes de gestión de las CECs, las ordenanzas, etcétera, etcétera. Sugiere la deliberación para consensuar normas y promover cambios. Se rige por las normas actuales, pero en el diagnóstico ya intuíamos que hay algunas normas que en cuanto al uso público, me refiero exclusivamente, requieren tener una unidad. Un visitante que llega al espacio muchas veces no sabe si está en el Monte Limitaciones, en la Sierra de Andía o en la Sierra de Urbasa, le da igual, está en el parque natural. Por lo tanto, las normativas deberían ser acordadas, consensuadas, y si hay alguna incoherencia, el documento, este plan de uso público, sí que propone que se delibere y se acuerde y se inicien, si así se procede, trámites para mantener conseguir esa unidad de normativas. Y por supuesto, y para esto también yo creo que viene muy bien esta jornada, promueve una gestión coordinada, pero de la gestión lo comento un poquito más tarde. Este cuadro ya lo tenemos por ahí, el diagnóstico lo hemos hecho sobre la CEC, que así estaba establecido, y en el caso del plan de uso público en sí, los programas y el modelo de uso público, las directrices están hechas para el parque. Podríamos seguir lo que habrían en la diapositiva, las normas, desde leyes forales, el POR, las ordenanzas, el PRUG, las revisiones de PRUG, los planes de gestión de los LICs, ahora ya CECs, de Urbasa Andía, de Río Sega Urederra, establecimiento de limitaciones en el acceso de la Reserva Natural del Urederra. Después podríamos seguir bajando con los monumentos naturales, con planificaciones, etcétera, etcétera. Hemos intentado mantener un poco, yo creo que se ha conseguido esa coherencia con todas estas pautas y estas normas. Algo bastante complejo en sí mismo y que en algunos casos ya he dicho pues que requieren un poco mantener una cierta unidad para que el visitante al espacio, al parque natural, sepa un poco a qué atenerse y no se vuelva loco. Los actores también se han citado. Hemos hecho un poco, luego lo comento, de distinción entre quienes son titulares y las entidades que obran en el espacio. Pero nos salían en principio pues, la Dirección General de Medio Ambiente, la Junta, el Concejo de Baquedano, que ha hecho un esfuerzo tremendo en los últimos años por el mantenimiento del parking y que a la vez está actuando como control de aforo, para lograr, ya no tanto por la pandemia, que nos suena ahora los aforos a la pandemia, sino más bien por la conservación del propio espacio. Un esfuerzo muy grande en el que se está haciendo desde Baquedano por controlar esas limitaciones diarias de personal y de mantenimiento de esa estructura del aparcamiento. El patronato como órgano consultivo, aunque también propositivo, la Junta de Aprovechamiento de Pastos, la Mancomunidad de Montejurra, Gestión Ambiental de Navarra, el Guarderío de Medio Ambiente, que hay un porcentaje de sus labores, tampoco excesivamente alto, pero que contribuyen también sin duda al desarrollo del uso público actual. La empresa contratada para Urbasa Andía de Natura en los últimos años para la gestión de ese uso público sobre el terreno en el mismo campo, y los municipios propios de la
de la CEC, que están en su alrededor y que aportan superficie a ese espacio Natura 2000. Una de las directrices, entre bastantes de las que proponemos referidas a distintos temas, es la organización espacial de esas actividades. Se ha hecho una zonificación en el que se establecen tres formas de uso del territorio en cuanto al uso público, y os recuerdo que tampoco es norma, sino que es orientación para la gestión, el ubicar las distintas actividades en distintos lugares. Hay unas zonas rojas que son las zonas de uso restringido. Se sugiere que esas zonas estén libres de ese uso público. Son zonas sensibles, cuevas, balsas, zonas de evolución natural derivadas de los planes de ordenación forestal, zonas que se han estimado mejor sacarlas de ese uso público, que no sean tan visitables, o si se hacen, se hagan de una forma muy vigilada y muy controlada. Unas zonas de uso intensivo, que es donde se nos acumula ya la gente en el espacio, en el parque natural, que son las zonas de azul, que están ahí todos los itinerarios, los bordes de las carreteras, zonas donde ya se nos concentra. Está la carretera de Urbasa o Chapartillo la pista, y también la de Andía. Y el resto del espacio que está en amarillo serían las zonas de uso público moderado, donde si en las zonas de uso público intensivo, en las azules, vamos a concentrar a la gente y vamos a desarrollar la mayor parte de nuestras actividades, en las de uso moderado también se podrían desarrollar, pero de una forma mucho más controlada, o bien a través de visitas guiadas o a través de itinerarios en los que no haya necesidad de grandes estructuras, de colocar grandes estructuras que influyan ya dentro de ese paisaje. Yo os digo que es un instrumento orientador y no es normativo, no está prohibido, sino que obedece a las normas actuales que hay, pero desde este plan de uso público orienta un poco el ubicar esas actividades en el territorio. Dentro de los programas de actividades hay un programa, es el programa de gestión, que es un poco el que igual más interesaba comentar aquí en esta sesión, en la que se propone, bueno, yo creo que tampoco inventábamos, antes lo hablaba con Mari Carmen, tampoco hemos inventado la pólvora. Yo creo que hay algunos problemas que son bien conocidos, como la ausencia de estructura de gestión, el conseguir aumentar un poco la presencia de personal de campo de uso público en el espacio, dotaciones económicas, etcétera. Y pues bueno, una de las propuestas es el crear esa estructura de gestión que en cierta medida ya se ha presentado antes también, adoptándola un poco para todos los aprovechamientos, pero que de aquí de alguna forma también lo veíamos interesante resaltar desde el uso público. El refuerzo de la contratación de personal o empresas por parte de las administraciones para la gestión del uso público, sobre todo personal de campo, que haya más presencia de personal en el espacio. Y también veíamos que una metodología interesante, por lo menos para conocerla, abordarla y ver si es viable o interesa a este espacio, es analizar la posible adhesión del parque a la Carta Europea de Turismo Sostenible como metodología un poco para garantizar un poco la sostenibilidad del espacio, está referida al turismo y al uso público, y de las empresas o iniciativas privadas que surjan en torno al parque. Por lo menos acercarnos a esa metodología para ver si es de interés o puede ser viable o no. Por lo menos lo dejábamos establecido. Y este es el esquema que os sonará porque María lo ha presentado también un poco antes, pero esto es referido al uso público. Hacemos dos distinciones: las zonas azules es donde está la toma de decisiones, y las zonas naranjas donde veíamos que no hay capacidad de decisión, pero sí una capacidad consultiva y sobre todo propositiva.
En la toma de decisiones estarían los titulares. O sea, nosotros en los procesos de participación que hemos desarrollado en otros lugares siempre consideramos que toda la estructura es muy importante, toda en sí, no sobra nadie, por supuesto, es clave, pero vemos que siempre hay que distinguir un poco entre actores primarios y actores secundarios. Actores primarios serían los titulares del territorio, que tienen una capacidad de decisión importante y, por supuesto, influyen sobre ese territorio. Y los actores secundarios, que son los que obran sobre ese territorio sin tener esa titularidad. Entonces hemos intentado un poco reflejar esa dualidad aquí, y este es el esquema que nos surgía. 2 unidades de gestión, por supuesto son limitaciones y tendría que estar ahí también Baquedano con la otra unidad de gestión, que sería Gobierno de Navarra, que se unen en una mesa de contratación que le hemos llamado mesa de contratación como unión entre esas dos partes. Tampoco estamos hablando de grandes cantidades de personas, sino que sea más bien operativo. Está establecido en el plan de uso público 2 o 3 personas de cada unidad de gestión y que pueda haber intervención en esa mesa de coordinación para gestionar el uso público. Y dentro del patronato, como existe una mesa sectorial de uso público, pues tener una relación, por supuesto, el patronato del parque, pero sobre todo esa mesa sectorial de uso público y turismo que ya existe, que sería un poco bidireccional. Podrían deberá ser informada de lo que se vaya a adoptar en el parque, pero también puede ser propositiva a la hora de subir o elevar propuestas para que sean valoradas por las unidades de gestión. No buscamos estructuras muy fijas, o sea, el patronato es sin duda un órgano importantísimo, pero no deja de ser un órgano colegiado que requiere una serie de pautas, que requiere una serie de convocatorias, de tiempos, de reuniones, etcétera, sino que buscamos un poco lograr una mayor operatividad en cuanto a número de personas que lo componen, que como solemos decir nosotros, a veces con una llamada de teléfono a tiempo para decidir algo o proponer algo, puede ser más que interesante frente a tener que convocar una nueva reunión, informar, decidir, etcétera. Estamos hablando de decidir juntos para gestionar mejor, pero de una forma ágil y operativa. Creo que no tengo nada más. No sé si no he llegado al tiempo, me he pasado de tiempo. No, vas bien. Si hay alguna pregunta podéis... No nos daba tiempo a presentar el plan para no aburrir a muchas personas que estáis asistiendo hoy aquí. Pero vamos, ese es un poco el esquema que podríamos presentar ahora, sobre todo en el tema o en el ámbito de esta reunión. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Si no, avanzamos. Sí, nos cambiamos. Vale. Vale, bueno, pues yo intervengo una vez más y ya la última, lo prometo, para no repetir tanto. Queríamos contar ahora un poquito el caso del envase de Ayoz, no tanto respecto a un modelo de gobernanza concreto, porque todavía está en proceso y, bueno, quizás dentro de un año sea un experto y os pueda dar aquí un monográfico, pero bueno, es un tema que se está trabajando pero bueno, todavía estaba verde como para contar el caso de Ayoz como modelo de gobernanza, pero sí que me parecía muy interesante para contar formas diversas de participación, un poco en la línea de lo que comentaba Alberto, de quizás estructuras menos estáticas y más flexibilidad y una comunicación pues más fluida. Sí que queríamos recordar, porque no son cosas que no sepáis, que probablemente os haya tocado incluso organizar y desde luego asistir seguro, sobre pues, formatos participativos. Entonces, bueno, en líneas generales, a mí recordando un poco todo en Ayoz se está haciendo un PESIS desde hace año y medio y entonces ha habido ya un largo proceso de participación que os contaré después. Pero bueno, un poco haciendo recopilación de todas esas acciones que se han estado haciendo,
con la ciudadanía y con los concejos y a muchos niveles, pues quería aquí echar unas ideas un poco de tipos de participación por remarcar que hay muchas formas y que, como decíais también, pues que a veces una llamada a una reunión a 3 o una propuesta a 5 puede ser mucho más operativa que grandes eventos que tengan una fecha marcada y que ya sabes en el calendario anual cuándo van a ser, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco de todo. Pues aquí a la izquierda tendríamos a una persona paseando por Urederra, o lo que yo quería representar un poco con una visita de campo, que son cosas que se hacen, ¿no? Enseñar y comentar cosas a los expertos o técnicos, pero en el propio territorio. Pueden ser cosas tan sencillas como una reunión bilateral o pueden ser reuniones más amplias. Pues aquí igual tendríamos como reunión más amplia el patronato y como mesas de trabajo más pequeñas y quizás algo más operativas esas mesas de uso público forestal y ganadero. Pero bueno, son un poco el equivalente, pero que podrían variar mucho en cuanto a cantidad de gente y periodicidad. También se puede hacer convocatoria más oficial y más formal con un plazo pues, para presentar una idea. Lo que decíamos de ese nivel de iniciativa, ¿no? Hasta el que llega el patronato, pues se pueden redactar y enviar tanto a nivel individual como colectivo. A día de hoy, como estamos viviendo, hay formato presencial y hay formato online y hay formato mixto. Luego, también es verdad que hay que tener presente pues el contexto de cada cosa, ¿no? Es decir, pues el Internet no funciona en todos los sitios perfectamente, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. O bueno, que también si va a haber un órgano que recibe, por ejemplo, las iniciativas, pues tiene que tener capacidad de digerirlas. No valdría de nada estar enviando cosas que van a caer en cascada en ningún tipo de procesamiento, ¿no? Diríamos. Y luego, bueno, pues también el tema de los plazos, como comentábamos, pues se ve que es un tema ya no tanto en cuanto al juntarse como tal, sino también pues los plazos y las peticiones de permisos aquí en Urbasandía, pues bueno, pues que quizás se podría trabajar sobre eso pues para hacerlo pautado, un poco como comentaba Alberto también, en base a una serie de directrices, pues para saber un poco qué va tocando, ¿no? En cada momento. Entonces, estos son ideas varias a bote pronto, bueno, no a bote pronto, que he hecho la diapositiva, pero quiero decir bastante genéricas y que podría haber muchas más, con esa vocación un poco de abrir un poco la mente en el tema de la participación y que hay muchas formas. Entonces, bueno, sí que queríamos contaros un poco, por si os resulta inspirador, esa participación ciudadana que se ha hecho en el PESIS de Ayoz, ¿vale? En un primer momento, hace año y medio ya, se definió un plan de participación. Al final, es curioso, hace poco en unas jornadas de participación lanzaron una pregunta que fue: ¿tú cómo gobiernas tu casa? Pues realmente tú no haces un plan para gobernar tu casa, tú la gobiernas, ¿no? Entras directamente al trapo. Pero es verdad que aquí estamos hablando de sistemas mucho más complejos. Entonces, bueno, pues si hay diagnósticos, si hay propuestas de estructuras, son muy aprovechables para luego ir tirando del hilo e ir aterrizándolas en cosas más concretas, ¿no? Entonces, bueno, en ese plan de participación aparecían todas las fases que se iban a realizar, que eso no quita para que luego, pues si hay interés, se amplíen los plazos o si surgen cosas nuevas se puedan incluir pues nuevos formatos de participación. Entonces, ya cuando empezamos en marcha a ejecutar ese plan de participación, se hicieron algunas de estas visitas de campo que decíamos con la población local, que es, bueno, pues te van a contar de primera mano lo que saben, y luego se hicieron unas entrevistas a los agentes clave. Redondeado la palabra, bueno, las dos palabras de agente clave, porque es muy, muy importante saber quiénes estamos en un territorio, y es un poco lo que hemos hecho en la primera parte de la jornada, ¿no? Esa identificación que, bueno, puede parecer compleja, pero probablemente sea simple con la complejidad que tiene Urbasandía. Se hizo una presentación pública abierta a la ciudadanía para presentar un primer documento borrador, que se hizo online porque estábamos en pleno COVID. Ahí tenemos también modelo presencial, modelo online. Y posteriormente esa misma presentación se fue haciendo concejo por concejo, ¿no? Pues con unidades más pequeñas para aclarar dudas y cuestiones concretas de cada uno de esos concejos. Eso fue presencial. De hecho, lo único que ha sido online, así no repito todo el rato, es esa sesión pública general para presentar el borrador.
¿Qué más se hizo? Pues se dejó un correo electrónico para enviar iniciativas, dudas, sugerencias por escrito, y se recibió de todo. Se recibió a nivel de concejo, a nivel de particulares, a nivel de asociaciones. Como os decía, ahí en este caso había una estructura, una persona que estaba con horas y horas para poder trabajar todo eso. Al final hay que tener muy en cuenta esas limitaciones también, o esas posibilidades. Todas esas aportaciones que se recogieron por escrito se recogieron en un informe y se respondieron todas, tanto de forma global a aquellas que se arrepentían mucho y que habían sido enviadas por entidades públicas, entidades locales, que eso se colgó las respuestas en web, que quizás una herramienta web también puede ayudar con determinadas coordinaciones, participaciones o proyectos o acciones. Y las particulares se reenviaron contestación individual a cada persona, ¿vale? Y luego lo último que se ha estado haciendo fue las sesiones de retorno de todo el proceso del PESIS y de toda la participación por concejo, nuevamente, para resolver dudas específicas. Se volvieron a recoger algunas propuestas de esas sesiones con los concejos y ya esa amalgama se tradujo pues, en la documentación que se fue a presentar al final, nuevamente en abierto a la ciudadanía en una sesión general de retorno, ¿vale? Y esto sería un poco ese proceso participativo. Bueno, o sea, no estoy hablando de que tenga que hacerse algo así en Urbasandía, pero sí que puede dar ideas un poco de qué tipo de procedimientos pueden venir bien para una gobernanza participativa y a ser operativos y facilitar el trabajo, ¿no? Que al final, como se trabaja la gobernanza, es haciendo prácticamente, es empezar arrancar con algo, ¿no? Aunque sea pequeño. Y eso es un poco el objetivo de ese taller, a ver si podemos enganchar con algo concreto y hacer alguna propuesta. Y ya sé que he sido muy breve, no sé si tenéis alguna duda o alguna cosa que queráis comentar respecto a esto. Seguimos pues. Vale. Yo sigo mirando, aviso también el email por si hay alguna duda que quiera entrar, que quiera enviar la gente que está conectada online, ¿eh? Pues aquí dejo ese anuncio. Y ya te pones tú la diapositiva, ¿no? Bien, vale, pues volvemos a cambiar. No sé si es muy elegante esto de los cambios así, Bueno, pero es operativo. vamos a... Gracias. Vamos a ir a la diapositiva en concreto. Que es un poco lo que habíamos comentado al principio. Bueno, esto aquí nos habíamos quedado antes, que haríamos luego en el taller una práctica de participación, o no sé cómo llamarlo, pero antes de eso también me dijo a María eso, a ver si podíamos hablar de algunos casos que se conocieran, que pudieran tener relación con gobernanza y con herramientas de gobernanza y lo más cercanos posibles. Y yo creo que estos tres casos son cercanos y de hecho uno es interno. Es que ¿para qué vamos a irnos fuera si podemos, creo, que explicar cosas que han salido bien? Con todo lo que podamos. Por cierto, yo soy así de destroyer, o no sé cómo decirlo, y en vez de poner fotos de esos sitios tan maravillosos que tenemos cerca, como Añana o Aizgorri, pues se los he puesto el decreto que les aprueba como figura o instrumento o herramienta de gestión. Bueno, el Valle del Salado de Añana es un caso que yo creo que podríamos reflexionar sobre él y debatir primero por el ejemplo o la figura que hemos escogido al principio de la presentación de paisaje cultural. Pero también, y que ahora mismo es una candidata a la UNESCO para ser paisaje cultural y patrimonio de la humanidad como paisaje cultural. También creo que podríamos analizar todo lo que es todo el régimen de protección que tiene de un bien cultural, pero también y natural también, porque
es la explotación de un recurso natural que es un manantial. Y también el sistema de gobernanza, y aquí recalco la palabra de sistema, porque todo el proceso de Añana y del Valle Salado y del pueblo y de, no recuerdo ahora cómo se llama también el entorno en el que está, es todo el valle, son distintas herramientas, distintos instrumentos, distintas perspectivas que han ido a lo largo de los años, y por lo menos 20 y tantos años, para conseguir pues lo que está a punto de conseguir, ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Y en el que han participado y han colaborado todos. Entonces también hay participación desde fundaciones, asociaciones, actividades culturales, la propia administración, el ayuntamiento, la diputación, bueno, la Diputación de Álava, o no sé cómo llamarlo ahora, el gobierno vasco, etcétera. Y también la propia implicación de la ciudadanía, que desde el principio, además, los habitantes del pueblo consideraron que esa era una buena iniciativa. Recordad que hace 25 años las salinas estaban prácticamente abandonadas y no tenían prácticamente ningún uso, iba a desaparecer todo lo que era la actividad. Bueno, y ahora, sin embargo, pues casi es, pues no sé, hablar de la sal de Añana es, pues salen los anuncios hasta este hombre, ¿cómo se llama? El cocinero, el de Donosti, pues eso, anunciando la sal, diciendo que es maravillosa y eso. Entonces yo creo que también tendríamos que pensar en cómo han gestionado la paciencia, desde las primeras ideas que se tuvieron de hacer un bien de interés cultural y para recuperar el patrimonio de las salinas, y que además se convirtiera en un recurso también, en este caso económico. Entonces, ¿cómo diseñaron con un objetivo claro lo que querían conseguir? Y luego al final, pues estamos hablando de finales de los años 90, y como al final, pues incluso ya en el año 2013 tiene ahí la declaración de bien cultural por parte del gobierno vasco, y como un conjunto monumental, y el paisaje cultural ya como una figura interna. O sea que ya como con esa intención ya establecieron primero como conjunto o monumento bien de interés cultural. Luego la figura de paisaje cultural, que ya salió después, es de principios de los años de este siglo, del año 2000, se vincularon también por el interés que podía tener como paisaje cultural con los criterios que hemos visto antes. Entonces yo creo que eso también es importante, pero desde el principio tuvieron la idea clara de cómo tenían del objetivo que habían establecido y hacia dónde tenían que ir y cómo tenían que contribuir todos. Y luego ahora uno cuando va, yo hace unos años que no he ido, pero cuando va y ve que se vive esa situación, y es absolutamente identitario para todas esas zonas. Los habitantes contribuyen incluso a mostrar su propia, incluso sus casas, de todo, o sea, y a participar en las visitas guiadas. Yo creo que es un ejemplo también muy bueno también de participación en este caso. Luego el otro caso de Aizgorri es más que nada porque es el parque natural y está aquí prácticamente al lado, y yo creo que además es importante, también tenéis ahí las declaraciones desde el año 2006, parque natural. Es un parque natural que está entre Guipúzcoa y Álava, o sea que también ya la necesaria colaboración entre administraciones pues tiene ya, era un reto, sigue siéndolo, pero también que ya ha tenido éxito. Yo creo que ha tenido éxito sobre todo por
ha conseguido implicar a los habitantes de la zona en la propia promoción del parque, y se ve la señalización y lo tienen casi como una criterio de identidad de la zona, ¿no? El parque, y en algunas zonas pues hay carteles que hablan de paisaje cultural, aunque sobre todo es en la parte de Álava en la que en la documentación aparece. Y luego y el ejemplo para lo que nos importa es pues eso, cómo se han conseguido implicar a la ciudadanía a través de las herramientas de la administración. Sería como si aquí pues el gobierno junto con el patronato consiguieran pues implicar a la gente en la propia promoción y el propio uso del parque. Y luego yo creo que el caso de Baquedano también es, bueno, de todo el sistema de, no sé cómo llamarlo, control de visitantes para Urederra, vamos a ver, con el final, que tiene su importancia precisamente para controlar todo el uso turístico, el control de visitantes, porque es importante también para la planificación turística, el tener datos. Pues, pero que esto también pues ha tenido una historia larga desde hace pues 20 y tantos años, posiblemente desde el primer momento en el que se planteó la necesidad de controlar el acceso a Urederra y cómo hacerlo, y desde dónde hacerlo, y qué itinerario tenía que establecerse, cómo se hizo el parque, el aparcamiento, cómo se señalizó el acceso, o sea, todo el sistema que está relacionado con este sistema. Y yo creo que es un caso absolutamente, bueno, de hecho pues se ha copiado, se ha trasladado, es una buena práctica. Entonces creo que es importante, igual algunos no estáis de acuerdo y ha habido problemas, pero yo creo que ante una necesidad se generó una herramienta de gestión directa. Y lo único que yo creo que bueno, también aquí hace algunos años que no he ido a esto, pero yo creo que ha sabido transmitir a las personas, los usuarios que dejan ahí el coche y para acceder a Urederra, ha sabido transmitir la necesidad de hacer esa propia actuación para el control de las visitas, para el control de lo que era la gestión de Urederra. Yo creo que lo ha sabido transmitir. La gente ya no, como hace unos años decía, no, yo cómo voy a pagar para... No, ya sabe que tiene que hacerlo porque los espacios naturales hay que tener un respeto hacia ellos, y lo único que creo que se podría es extender que no solamente son los espacios naturales que estén protegidos, sino simplemente cualquier espacio. O sea, la implicación, la importancia que podría tener una estrategia como esta para que la gente que vaya en este caso a Urederra comprenda que no solamente tiene que tener cuidado, por llamar de alguna forma, en Urederra, sino en todo el territorio, ¿no? Que tiene que ser cuidadoso, que tiene que pues, recoger sus propios residuos, tiene que tener cuidado y no salirse de los límites, tiene que respetar pues lo que vea de la naturaleza, etcétera, y tiene que comprenderlo. Y eso es lo único que o sea, ha conseguido lo otro, que yo creo que ya era suficientemente difícil, pero esa labor educativa superior sería ya, vamos, para matrícula de honor. Estas serían un poco las 3 casos próximos que yo creo que son herramientas de gobernanza que se pueden debatir y reflexionar con ellas para hacer cerca. ¿Cómo vamos de tiempo? Porque si no... Sí. Y luego el otro, que también creo que es importante, es la propia Agenda 2030. Si recordáis en la primera diapositiva, cuando se habla de gobernanza y gestión adaptativa, se ponía que del tema de lo que es desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Y eso no es una cuestión subjetiva o propia o que yo lo diga, sino que lo dice la documentación, e incluso
Yo creo que el documento este de Europarc que se ha comentado lo dice expresamente. ¿Cómo hacer un análisis o cómo utilizar la Agenda 2030 para, como herramienta de gobernanza en este caso podría ser de Urbasa? Bueno, pues yo creo que teniendo claro cuál es el alcance que va a hacer la planificación que se haga. Entonces, y en dos aspectos. Primero, en un nivel conceptual de lo que es sostenibilidad o desarrollo sostenible. Este gráfico está cogido del informe del año pasado de los ODS que ha hecho el Gobierno de Navarra para el seguimiento de la Agenda 2030 y lo explica perfectamente. Explica que no debemos utilizar, que el desarrollo sostenible tiene esas tres dimensiones. Tiene la dimensión ambiental, la dimensión económica y la dimensión social, pero que no se puede hablar de sostenibilidad ambiental o de sostenibilidad social, no. La sostenibilidad social es cohesión social. El desarrollo sostenible y la sostenibilidad es lo que es admisible, viable y equitativo de forma simultánea. No lo que proteja la naturaleza o cree empleo, no, tiene que hacer todo a la vez. Y eso es sostenibilidad. Y desde el punto de vista de la Agenda 2030, a esos tres conceptos hay que añadir el de justo. Justo en dos sentidos también, el del compromiso intergeneracional, de dejar a las siguientes generaciones el patrimonio natural y cultural, si es posible, mejor de como nos lo hemos encontrado nosotros, que ya vemos que con el cambio climático está siendo bastante más difícil de lo que pensábamos. Eso sería justicia intergeneracional, y también justicia en el sentido de no dejar a nadie atrás. Y no dejar a nadie atrás no significa cooperación internacional, sino las estrategias que se hagan contra la pobreza en cuestiones de igualdad, etcétera, y de oportunidades en nuestro propio entorno. Y por eso cuando se planifica no podemos olvidarnos de una herramienta como esta. En este caso, ¿cómo se podría hacer? Estoy reflexionando, pues a interrumpirme cuando queráis, por favor. Estamos ya en lo que es parte de taller, yo creo. Entonces, si hiciéramos una planificación a futuro de lo que sería el Parque de Urbasa, o con esa idea que hemos dicho antes de paisaje cultural, o de gestión adaptativa, si fuera de gestión adaptativa nos tendríamos que vincular al objetivo 13, pero eso no significa que debiéramos olvidarnos del resto de objetivos, porque hay algunos que los vamos a tener que tocar, y seguro que alguna meta de las 169 que tiene la Agenda 2030 nos van a afectar y las vamos a trabajar. Recordad también, si lo hiciéramos con exclusivamente lo que es el principio de conservación y de espacio natural, estaríamos vinculados al objetivo 15. Pero tal vez, si interesa hacer una promoción de lo que también los sectores que habla de la Agenda 2030, dice que quieren actuar. Bueno, yo doy como por entendido que sabéis lo que es la Agenda 2030. Sí, pero bueno, es una declaración de Naciones Unidas aprobada en el 2015 por la Asamblea General, a la que se van adscribiendo los distintos estados a través de un compromiso, a través de unos informes de seguimiento y a través de la implicación en las políticas sectoriales de los distintos objetivos y a alcanzar las metas para el año 2030 que están descritas en la propia declaración. Algunas muy complicadas y muy difíciles. No solamente habla de estas tres dimensiones que hemos comentado, sino que dice que las estrategias hay que hacerlas en relación a la prosperidad. Bueno, voy a empezar por la prosperidad, las personas, el planeta, la paz y las alianzas. Estos 5 sectores deberíamos actuar para conseguir un planeta
habitable, con calidad para todos y para todas sus habitantes, con la lucha contra el cambio climático, la lucha contra la pobreza, etc. Y por eso cuando me he distraído cuando estaba diciendo que si lo que quisiéramos es ser un ejemplo de gobernanza, pues igual tendríamos que apostar por un objetivo 17. En el sentido de la cooperación interadministrativa, etcétera, y luego de contribuir con los demás a través de alianzas en lo que es la consecución del desarrollo sostenible. Evidentemente, como hemos discutido antes, tenemos un objetivo específico que es el del agua, y si implicáramos el turismo, pues también tendríamos, yo creo que el objetivo 12 en el tema de hacer producto turístico sostenible. Evidentemente también generas empleo, que es el objetivo 8. Si haces estrategias, en este caso también el 17, de igualdad de oportunidades, estaríamos hablando del objetivo 5 y 10, etc. O sea que siempre tenemos una relación y la tenemos que incorporar no ya para este plan de gobierno, sino en cualquier actividad, sobre todo como entidades locales o entidades públicas. Hay que incorporar ya la agenda. ¿Me puedo enrollar un poquito más o no? No, ya. Iba a explicar alguna cosa de la propia historia del concepto de desarrollo sostenible, pero no lo dejamos para que también es muy interesante. El propio concepto ha pasado de una visión más ambiental, por llamarla de alguna forma, a más social, y sin embargo, desde mi punto de vista, tiene un origen muy económico, porque yo no pondría el origen de estas iniciativas de desarrollo sostenible, que ha acabado en una declaración universal en el año 2015, tiene el origen en el famoso informe Brundtland del año 87, que se llamaba nuestro futuro en común, creo que recordar. Yo le pondría el origen incluso en el Club de Roma en los años 50, con los límites del crecimiento, o sea que es puramente económico. Pero bueno, eso ya son cuestiones muy teóricas para hablar, pero yo creo que es importante. Y yo creo que estaríamos ya en lo que es parte de taller, si queréis, para sí. hacer esto. Bueno, yo un par de apuntes antes de entrar con el tema del taller. Con esto de los ODS y un poco en relación a la pregunta tuya, Esti, del tema del pacto de alcaldías. Bueno, para empezar, me parece que es también una buena práctica, un buen modelo en temas de participación, porque ellos han reestructurado un poco todas las reuniones, viendo pues la cantidad de ayuntamientos que se adherían y algunos que eran muy pequeñitos los han aglutinado para las sesiones, y bueno, creo que viene al caso. Y respecto a la pregunta concretamente, me comenta mi compañera Naya que la metodología del pacto hasta ahora no ha contemplado los sumideros, pero lo están actualizando y lo van a intentar incluir. Que me ha entrado ahora el WhatsApp y bueno, un poco como para responder. Entonces, la idea ahora es empezar el taller un poco con la propuesta de Dámaso de valorar esos aspectos de Urbasa-Andía que, bueno, pues que pueden tener un nivel alto o bajo de vulnerabilidad respecto al cambio climático, porque como hemos comentado, el tema de la gestión, el tema de la gobernanza, pues tenemos que empezar a pensar que va bajo el paraguas del tema del cambio climático. Y eso sí que queremos mantener la conexión online, porque no hay mayor problema. Os va a repartir Arantxa ahora unas tarjeticas para poder hacer de forma colectiva esa valoración de la vulnerabilidad. Sí, ¿no? Es ahora de la tablica esa. Antes, si se puede, hablando del PACES, la ficha que os comentaba antes de municipal, está hecha específicamente además para hacer el PACES, o sea que está con todos los datos del análisis volcados al plan de acción, o sea, del pacto de alcaldías, o sea que es que, si veis, tenemos desde una situación de cómo está el municipio a lo que son datos exclusivamente climáticos, luego un análisis, en este caso al ser municipios, de lo que es la vulnerabilidad del medio construido, el análisis en el paisaje, y luego de cómo trasladar esa vulnerabilidad a siguiendo los criterios del pacto de alcaldías en su análisis de los riesgos y la vulnerabilidad.
Entonces esta es una documentación, eso como si habíais comentado, para la elaboración de planes de acción y clima sostenible, que son para entidades locales. En principio no lo habíamos puesto como buena práctica porque estamos en un espacio absolutamente natural, entonces no era esto, pero bueno. No se veía en pantalla, Sí. pero son unas fichas simplificadas para explicar pues el tema del cambio climático por municipios de una forma muy gráfica. Él está ahora con otra en el ordenador y sin más, pues a nivel comunicativo facilitaba mucho porque al final, bueno, pues es un tema muy complejo, no todo el mundo tiene conocimientos técnicos y era una forma de representarlo de cara a la gente que asistía a las reuniones. Y es una herramienta chula de comunicación, ¿eh? Fue un trabajazo, yo creo que les ha salido bien porque eso, en 6 carillas tienes toda la información de cambio climático de tu municipio. Vale, pues como os decía, ahora queremos un poco que valoréis desde vuestro punto de vista cuál va a ser, bueno, si quieres explícalo tú, Dámaso, es la tabla que ha puesto de la vulnerabilidad. Sí. Con esos aspectos que puede tener sentido reflejarlos en Urbasandía, pues cómo se pueden ver afectados por el cambio climático desde vuestro punto de vista, ¿no? Un poco en base luego a la gestión que se vaya a hacer, porque habrá que tener más en cuenta unos puntos o unas cuestiones que otras. Visto lo que hemos estado durante toda la mañana y la propuesta que hemos hecho, que igual nos gusta y decir, no, pasando, pero ver que esos criterios que hemos seleccionado antes, que creemos que cumple el parque de Urbasandía para ser seleccionado como paisaje cultural y patrimonio universal por sus valores excepcionales, pues ver que esos valores, si tienen, con lo que habéis visto, un riesgo bajo, medio o alto en relación a lo que es los efectos de cambio climático. O sea, eso es un poco sería la idea. Entonces yo creo que podríamos hacerlo o bien a mano alzada con las etiquetas que habéis dado, pues uno a uno podríamos ir diciendo, a ver, cuántas personas piensan, por ejemplo, que esa singularidad histórico-administrativa, lo hacemos así, ¿no? Sí. Considera que tiene un riesgo bajo, medio o alto. O sea, sí, y nosotros apuntamos aquí, mira, igual salgo aquí. Si quieres, pon en pantalla la tabla y así podemos ir línea por línea y como tenéis las tarjetitas de bajo, medio, alto, pues levantáis y vamos haciendo un poco ese diagnóstico. Sí, la quiero ampliar un poquito. A ver, ¿qué? ¿Para ponerla en pantalla completa? Sí, no la quiero poner en pantalla completa porque quiero trabajar aquí con los votos y quiero poner aquí 23, 33. No, que la tiene que poner ahí, vale, sí. Yo soy cenutrio para usar el ratón pero totalmente. Ahí está, así. ¿no? Para que Sí, hay que se vea más o menos. Aquí en la parte de abajo. Sí, es verdad, el zoom. Esto es lo que te digo, y con ese zoom lo puedes manejar. Ahí, vale, ya está. Perfecto. Pues ahora ponemos votos. Perdonad, pero no quedará esto, como se dice, ajustado ni nada, ya lo veremos. A ver, la verdad es que no se me había ocurrido hasta ahora hacerlo aquí. Pero bueno, si queréis, a ver. ¿Qué? ¿A qué plazo? Yo creo que para el siguiente periodo climático, que sería el año 2050. Pensad en todo el clima en conjunto si en el siguiente periodo esta singularidad histórica corre peligro con respecto al cambio climático, sería lo primero que tenemos que votar. Si nosotros no votamos, ¿no? Tenemos voz, pero no voto. Si quieres votar, tarjetita. Bueno, vale. No. Pues venga, decidme y apuntamos los números. Singularidad histórico-administrativa. Ya sabéis a lo que me refiero, todo lo que hemos comentado del tema de los distintos propietarios titulares, de dónde viene, que es una facería, que son las limitaciones, todo eso. A ver, ahí tenemos medio.
Mantenerlo un poquito porque Sí. Si vamos... queréis, hacemos por sectores bajos. Primero bajo. Venga, luego medio. bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 bajos. Venga, vamos a ver. 8. Ah, 9. Vale. Luego tenemos que esto. ¿En medio tiene pies alguien? 3. Has apuntado en medio, ¿eh? Sí, sí, no, que es que esto va a lo bruto. Rústico. ¿Y en alta? ¿Alto piensa alguien? Pues cero. Yo no tengo muy claro ni cuál es la pregunta, ¿eh? Ah. ¿Esto es el cambio climático? Sí, a ver si la singularidad histórica administrativa puede estar afectada por el cambio climático para tenerlos como criterio de selección. Si no hay voto, pues no hay voto, o sea que no hay problema. Luego el valor humano en la creación del paisaje, la interacción cultural y natural. ¿Alguien quien considera? A ver, vamos a ver si el riesgo es alto, bajo o medio. ¿Bajo? La interacción humana con el entorno. Con el el entorno, país. sí. Vale. ¿Altos? Alto, o sea, bajo 0. No, espera, ¿por qué bajo 0? No, es que he empezado 0, he empezamos dicho por bajo, perdón, he empezado empezamos con por bajo y no ha dicho nadie nada. Por eso, y Bajo sería un nada. ¿ves? 0. Vale. Medio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, esto es, a ver, lo pongo aquí. Esto va a ser una locura. ¿Y alto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, luego lo pondremos bonito. Eso, tú apúntalo que luego en casa lo pones con colores. Sí, luego sí, os lo mandaré además. Luego en el ejemplo de creación de paisaje cultural es casi lo mismo que lo anterior. Si queréis, bueno, no sé, si queréis o lo copio o mantener esa misma 0, 6, 0, 6, 7. Venga, vamos a ver el siguiente. Esto parece el bingo. El tema del geoparque, el paisaje kárstico y los hábitats que están asociados, que el riesgo alto, bajo, nadie, 0. Medio, 1, 2, 4. Yo 5. 5. 5. Y alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Gracias Oiga. por usar las tarjetitas. Sí. Luego, como lugar de encuentro cultural, la transhumancia, el tema de las comarcas, el riesgo bajo, 0. El medio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El valor patrimonial, todo el tema de cultural, los recursos arqueológicos, las cuevas, el patrimonio natural, la riqueza, los recursos, el queso. Si nos quedamos sin queso, yo creo que morimos todos. Bueno, eso puede ser el último caso también. A ver, riesgo 0, riesgo bajo, perdón, 0. Sois. Riesgo medio, 1, 2, 3, 4, 5. Y riesgo alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luego, el valor identitario de los productos, el queso, ¿ves? Ya decía yo que el queso tenía que estar en algún sitio. Riesgo bajo, 0. Riesgo medio, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y riesgo alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y luego los valores y los usos vulnerables al cambio climático, o sea, el riesgo 0, bajo, perdón, otra vez 0, medio, 1, 2, 2. Y alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11.
11. Bueno, ahora si lo hiciéramos así, pues está claro que hoy este es 11, este quedaría aquí en rojo. Si queréis lo vamos poniendo ya en... No, comenta los sí. números y... Pues yo creo que, bueno, empezamos por arriba. Tendría un riesgo bajo, ciertamente. El valor humano de la creación de paisajes pues estaría entre medio y alto. Lo mismo para la creación de paisaje cultural, porque prácticamente es lo mismo con la vinculación histórica de si lo ha sido. El geoparque tendría un riesgo alto. El tema de identitario, de cultural, de la gestión de las transhumancias, el intercambio entre sociedades y grupos, también medio alto. Yo creo que por ahora va bien acertado. Luego os enseñaré la que he hecho yo solito. Valor patrimonial de la cultura, arqueología, de todos los valores o recursos patrimoniales que tenemos, también está tirando a alto. El valor identitario estaba también tirando alto y evidentemente, si estamos hablando de cambio climático, es alto. Yo había hecho esta práctica por mí mismo, in my home, que dicen los british, y este es yo creo que el único que coincide es en el de la singularidad, pero luego ya veis, riesgo medio alto en todo lo demás. Bueno, no, sí que coincide, ¿ves? Lo del queso sí, a mí es que sí, yo creo que coincide más o menos, pero ya lo veremos y ya pondremos lo que sale de la participación y tal. No sé si querréis ahora hacer algún vínculo o lo que tengas tú pensado también. Sí, no, bueno, ahora yo creo que la idea es trabajar un poco nosotros en movernos en la sala y todo lo que haga falta de cara un poco a esta diapositiva. Si me vuelves a mi presentación, sí, les enseñaré. ¿Te la pongo? Al final, mira, baja un poquito. Baja. ¿Esta? Sí, ahora ponla en pantalla completa. La idea es volver, bueno, ya hemos visto, ¿no?, un poco cuáles serían los puntos candentes del tema de cambio climático en Urbasandía. Está bien mantener un poco esa idea en mente. Entonces, la idea ahora sería un poco de cara a trabajar la gobernanza, volver a la tabla que hemos visto antes del descanso. Como veis, es una tabla resumen de lo que hemos visto antes. Los colores y las entidades siguen ahí. Lo que no está es la descripción, pero bueno, están en la pared las descripciones un poco de cada uno de esos niveles de participación. Entonces, la idea ahora sería trabajar un poquito si entre todas y todos conocemos algunos ejemplos o modelos, pues quizá de cada uno de esos usos o de alguna entidad semejante en otro espacio que pueda estar trabajando cualquier cosa, pero de forma participada, de forma de gobernanza participativa. ¿Qué necesidades o intereses detectáis vosotros en relación a trabajar esta gobernanza participativa y qué propuestas haríais? Yo creo que pueden ser de cosas concretas, pero bueno, si es el general, pues será el general, no pasa nada. Entonces, yo creo que la parte de la conexión online ahora no tiene mucho sentido mantenerla porque nos vamos a estar moviendo, pero si hay gente que está viéndolo en internet, esta tabla está disponible en la propia página web, que se puede descargar, la podéis completar y enviárnosla. Y bueno, y si os parece, pues cortamos ahora ya la conexión online, os mandaremos el material, eso no hay problema, y nos ponemos nosotros un poco con esto. Vale, pues nada, muchas gracias. Ahora nos quedamos más en casa.